Bueno, ya llegó nuestro querido Marcelo Brunet. La verdad que llegó hace rato. Marcelito, oye, Marcelo, estáis con tos. Ya, estáis trapicado. Pero Me trapiqué. toma agua. No, pero se fue el agua la que me trapicó, pero no es culpa de esta agua, Ya, es pero culpa se del te agua pasó, general. porque Sí. estar así No, es ya como- estamos vivos ya. Ya, muy bien. Bueno, vamos, Marcelo, a hablar de actualidad, de todo lo que... Empecemos por lo que pasó ayer. Sí, pues Lógico, inevitable. obvio. ¿Viste lo...? Trataste de ver, me imagino que estuviste Sí, todo el día trabajando, sí, pero uno al pero final del día trata de... Trata de como- ver un resumen sí, de lo que resumen. pasa. ¿Y sabes qué? ¿Con qué sensación me quedo? ¿Con cuál? Bien triste, porque al final, frivolidad. Si tuviera que definir esto con una palabra sería frivolidad, pero frivolidad de los que están en el acto de la moneda, frivolidad en la Cámara de Diputados. Como que nadie se toma muy en serio ni le toma el peso a la importancia histórica del momento que estábamos viviendo ayer. Porque uno ve, bueno, pues, entrando al presidente Boric saludando así como si estuviera en un carrete. Un amigo mío me lo definía muy bien. Esto es algo así como una fiesta unipersonal, es la fiesta que él se armó para él mismo. Donde invitan a Tom Morello, donde Camila Vallejo se toma selfies con Tom Morello en La Moneda, sonriendo, muertos de la risa. Se cumplen 50 años, probablemente uno de los hechos más trágicos que marcó la historia de Chile. Y la gente así como sonrisa, buena onda, así como si fuera un carrete. Mira, ahí lo estamos viendo en pantalla, el presidente, digamos, te insisto, como en un rictus, en una actitud así como de carrete, como de felicidad, digamos. Y no es eso. Lo que pasa es que igualmente yo creo que él estaba contento igual. Se le notaba contento porque Porque es su fiesta, po. Él armó y su carrete en el estaba fondo. con la gente, claro, que él de alguna manera admira muchísimo. Pepe Mujica, bueno, están distintos presidentes, ¿cierto? Representados ahí, a los países que de alguna manera también son de izquierda, Sí. obviamente. Y AMLO, por ejemplo, el presidente de México. claro, sí, exactamente. El único que no era de izquierda, digamos, es la calle Pou de Uruguay. Ah, Bueno, pero sí. es la excepción, digamos. Pero igualmente, bueno, hay cada uno, claro, se puede quedar con la sensación, eso es muy personal. Sí, sí, sí. Pero fíjate que las palabras que tuvo el presidente me parecieron bastante adecuadas en un momento cuando habló del tema cuando habló de la unidad. Cuando, bueno, obviamente nombró a Sebastián Piñera Sí. y pifiaron, Hubo pifias, claro. pero lo dijo rápidamente. Él dijo como Sebastián Piñera, que ya Pero mira que hubiera sido lindo. Mira, Mira, para es que que ahí es donde tú pasara. empiezas a notar la diferencia de las alturas de los personajes. Yo creo que el problema está que acá al presidente Boric el traje le queda grande. Él siempre habla de habitar el traje, digamos, habitar el traje presidencial. Yo creo que el traje le queda grande. Cuando Patricio Aylwin, año 1990, asume, el 11 de marzo del 90, asume, y él habla del Estadio Nacional que ayer, entre paréntesis, en la parte del frontis estaba llena porque hicieron un acto musical súper lindo, donde estuvo Inti Illimani, estuvo Quilapayún, unos cerca de 80.000 personas, ¿no? Otro nivel. Bueno, Sí. eso me parece estupendo, digamos, la cultura, la promoción del arte me parece una cosa muy buena. Eso, sí. Pero en ese mismo Estadio Nacional, él, ante más o menos la misma cantidad de gente, 80.000 personas, menciona de que necesitamos el reencuentro entre civiles y militares, y la gente se larga una pifiadera, Sí, eso dijo. y él, en lugar de amedrentarse por eso, levanta el tono de voz y dice, civiles y militares, señores, no podemos dejarlos afuera. Pero ¿por qué te molesta, Marcelo? Si en el fondo, yo creo que, o sea, yo lo vi distinto que tú. A mí me parece que estuvo bien eso. Porque eso era lo que querían oír la oposición. Entonces, ¿cómo se le da el gusto a la gente? Espérate, ¿qué es lo que...? A ver, para entender, lo que Porque quería... queríamos ir para adelante, ¿no? Hacia Sí, atrás. claro, a ver. Se tenía que dar Sí. igual en alguna parte de su discurso, Por supuesto. atender a todos. Sí, a ver, ¿Cachai? lo que te quiero transmitir es otra cosa. Yo creo que Dime. esto es una oportunidad perdida. Teníamos la posibilidad de hacer un clima, no estoy hablando del clima que se construye en un día, sino que de cómo se viene construyendo esto desde agosto, desde junio, julio. Teníamos la posibilidad de ir construyendo un clima de acuerdo para que llegáramos a los 50 años mejor que como llegamos a los 40 años y mucho mejor que como llegamos a los 30 años. Los 30 años tuvimos cierta clase digamos, de performance, a los 40 también, digamos, a los 50 hubiéramos llegado con un país mucho más reconciliado, mucho más avanzado. Y ayer uno se queda con la sensación de que Chile no tiene por dónde reconciliarse, que eso de la reconciliación es algo que ya no pasó. Que ya no va a haber reencuentro, que no va a haber unidad de propósito de poder plantearnos respecto de... Mira, no estoy hablando de una sola visión, digamos, eso sería absurdo, pero sí por lo menos respecto de mínimos comunes. Que yo creo que en general debiéramos tenerlo y los tenemos, pero en esta oportunidad no se ven. Entonces, ¿qué es lo que ve uno en redes sociales? Una exacerbación de las imágenes de Allende y de Pinochet. Total. De lado y lado. Sí. Una exacerbación de las rabias al final, porque al final nadie habla del O otro sea, con respeto. yo creo que cuando muestran a Allende era
no era con rabia, era con mucho respeto Sí, claro. y con mucha... De sus partidarios. Claro, o sea, Pero- absoluto. Fue una veneración. Claro. A Salvador Pero Allende. me queda, claro, por supuesto, digamos, probablemente hay un tema de construcción de la imagen casi de ídolo, digamos, Sí. y eso también es peligroso porque al final del día, a ver, los seres humanos somos a escala humana también. Cuando empezamos a beatificar, digamos, a idealizar a las personas, digamos, cometemos un error porque al final dejamos de ver cuáles son sus errores. Y es muy importante analizar eso, porque también, de alguna manera, digamos, entender que nada de esto está aislado de sí mismo, ninguna de las cosas, ni la Unidad Popular está aislada del golpe, ni la partidización de la derecha está aislada del golpe, ni Estados Unidos está aislado del golpe, ni el golpe mismo está aislado de las violaciones a los derechos humanos. Cuando uno se da cuenta que todo está concatenado, probablemente empieza a tomar decisiones mejores. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos un problema que es que nos interesa a algunos aislar la figura del golpe, por ejemplo, de la figura de las violaciones a los derechos humanos. A otros les interesa aislar, una cosa incomprensible, a otros les interesa aislar la Unidad Popular del desenlace de la Unidad Popular, que fue el golpe de Estado. Hay otros que les Lo que interesa... pasa es que hay dos bandos, si es que es obvio. Claro, ¿Qué vas a hacer con eso? y- Eso es como ser de la U Sí. y ser del Colo, o sea, Sí. es posible que se... Sí, pero hay un mínimo común. A ver, por lo menos entre barras, mínimo común en está. algún minuto Es que las juegan a barras la deberán pelota. ponerse de acuerdo para, ¿sabes qué más? Ok, perfecto. Si yo te veo con la camiseta de la U, no te voy a agarrar a palos. Pero existe lo que lo hace. Por supuesto que existen, y ahí es donde debería haber sanción y represión respecto de eso. Pero el punto es que debiésemos como sociedad llegar a ciertos mínimos. Ya, pero y no hemos espérate, llegado a eso. ahora ya, mira, independiente de... Porque para mí, Isabel Allende, o sea, perdón, la senadora... Isabel, la hija de Allende. Isabel Allende. Isabel Allende. De verdad que, Sí, de verdad que me se la- nos confunde a nosotros, Sí, porque porque el la presidente- escritora. No, y además se nos confunde porque el presidente de Bolivia se confundió. También en un tuit. ¿En serio? Sí, es terrible. Y mencionó de que estaba muy contento de la hija de Salvador Allende, escritora mundial. Claro. Maravilloso. Sí, pues, o sea, ya, sí. Bueno, el punto es, cuando todos sabemos que se hizo famosa por su música, no mentira. claro, mal, que es evidente que ella tuvo de esto se emocionó, cosa muy Sí. extraña, porque Sí. ella en general es muy parca, Muy- es una mujer muy parca, no muy demuestra, compuesta, claro. pero Sí. nunca se quiebra, es muy Sí. raro. Ayer tuvo un momento como de quiebre, que eso generó como... Pues es que es una cosa muy emotiva. A ver, Lógico, ella pero fue de las por eso- últimas personas que abrazó a Allende abrazó a su antes. padre, Claro, y su pero por padre eso se te murió digo, ahí. Sí, por eso te digo. Entonces, ese tipo de situaciones, de palabras que se dieron en los discursos, los encuentro geniales. Lo que no me parece genial Sí. y que lo encuentro espantoso fueron, por ejemplo, las palabras de la UDI. Yo estoy en desacuerdo con lo que dijo la UDI. Espantoso. ¿Sí? Y ahí vamos nuevamente a lo que siempre, finalmente terminamos, que es que el loco que hacen algunos políticos. Sí, a ver, yo centraría dos cosas. Y las faltas de respeto que tienen A también. ver. Terribles. Creo que lo de la Cámara de Diputados del día de ayer es probablemente una de las manifestaciones. Esas cosas que probablemente pretendamos no recordar en el futuro. O hacer uno de los lesos como que no ocurrió. Ojalá tuviéramos esa maquinita que tenían en esa película Men in Black, digamos, que te permita borrar el pasado. Qué Yo- vergüenza esas cosas que O hacen. sea, a mí me todo da eso, pudor. digamos, todo fue patético. Por una parte, Benavente gritando, digamos, el tema. Por otro lado, Carmen Hertz gritándole a Benavente. Después Gaspar Rivas con un cartel. Y los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre. Claro, al claro. final, o sea, da rabia porque al final, en lugar de prestigiar la política, en lugar de haber sido un punto de encuentro donde hubiéramos podido tener un debate serio, ponderado respecto de lo que Chile necesita escuchar. A ver, si la gente, cosas a revisar las encuestas, lo que la gente quiere es que nos pongamos de acuerdo en cosas. No que sigamos exacerbando estas discusiones y estas peleas ya a estas alturas inútiles. Yo lo conversaba con mis hijos en el auto. Vamos a llegar a los 100 años del golpe de Estado discutiendo las mismas cosas que estamos discutiendo hoy día, que son las mismas, o sea, claro, probablemente yo esté muerto a esa altura, digamos, les decía, ustedes van a claro. seguir discutiendo las mismas cosas, digamos que yo creo que no tiene mucho porque en el sentido. fondo, bueno, porque también hay que hacer el análisis que lo hicimos ayer, que tiene que ver con que el 70% de la población chilena no vivía en esa época, no vivió el golpe, Sí. y por lo tanto hay una desconexión absoluta con eso y es totalmente Y es lo entendible. natural, claro. Y es lo más natural. Imagínate 50 años más. O sea, si o tú sea, conversas, probablemente si tú conversas con gente, no sé, pues 20, 30 años mayores que nosotros, ellos tienen una visión de lo que fue y probablemente van a salir con esa consabida frase de es que yo lo viví y tú no. Bueno, mira, de hecho me pasó algo a mí también con los niños. Ayer estaban, los mandé a los tres para mi dormitorio sí. y obviamente yo tenía puesto claro, el YouTube, no sé, cualquier cosa y estaba el golpe, digamos. Estaban las imágenes creo
de los cantantes, estábamos haciendo un resumen. ¿Ya? Creo. Y los niños me preguntaban, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Me lo han preguntado todos los días, Sí, claro, igualmente, todo obvio. este tiempo. Entonces yo les trato como de... Le digo, mira, lo que pasa es que hoy día se conmemoraron los 50 y como que digo, ¿cómo les voy a dónde voy con esto? ¿Cachai? Porque Claro. igual uno tiene una... ¿Cómo les explico? No, que se cometieron abusos. ¿Cómo les digo? ¿Me entiendes? Como que también ya hay un momento en el que uno... Mira, al final les dije, ¿saben lo que se está haciendo? Se trató de hacer un acuerdo de un nunca más, de algo que pasó hace 50 años en Chile, que fue terrible, Sí. con un golpe de Estado, que los militares salieron a la calle por diversas situaciones. Después eso se los voy a explicar cuando esté más, Sí, más claro. grande y lo pueden leer. Pero eso no se puede volver a repetir, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Yo a tus hijos, Y con eso sí. siento como que pero porque es un agote. Sí, Entonces, claro, ¿cómo? pues lo es. Mira, tus hijos son muy chicos, los míos ya no tanto, pero hay una lectura que yo les recomendaría a todos, es que tomemos, está además online, digamos, cosas de descargarlo, el informe RETIG. Ah, sí. Trabajos muy bien hechos por gente de distintos sectores políticos, porque no es una cosa que no, ese es un informe de izquierda. No, hay gente como José Luis Sea, que es una persona ponderadísima. Estaba Laura Novoa, digamos, la hermana Jovino Novoa. Había gente de distintos aspectos políticos. Y terminan llegando a varias conclusiones muy interesantes. Primero, que la violencia no parte de la nada, digamos. O sea, que efectivamente acá hubo también violencia de uniformados, pero también de grupos terroristas. Antes del golpe y después del golpe. Que hubo asesinatos políticos, digamos, inaceptables en todo ese periodo. Se describen las violaciones de los derechos humanos en una forma respetuosa, pero bastante razonable. O sea, el concepto, por ejemplo, de venda sexy, digamos, o de la discoteca, están muy bien explicados en el informe RETIG. ¿Por qué lo comento? Porque a nosotros nos hace falta, de lado y lado, reconocer que lo que ocurrió hace 50 años es algo que no debe volver a ocurrir. Yo creo que nunca más debería estar orientado hacia allá. ¿Cuál es mi preocupación, Carla? Que hace 4 años atrás tuvimos un cierto desliz como sociedad en octubre del 2019, en la que hubo gente que estuvo dispuesta a encontrar razonable que la violencia fuera un método de acción política. A ver, y ahí me preocupo. Lo que pasa es que yo igual, con todo lo... Y le debe pasar también a la gente en la casa, evidentemente con todos los documentales y la cantidad de información que hay hoy también, que uno puede acceder a muchísimas, documentales espectaculares también y mucha lectura, muchos libros, todo. Mucho, muy, idealmente leer libros, porque es fantástico, pero con eso, en el fondo, como que toda esa información también te lleva a entender la guerrilla, por ejemplo. Sí. Las uniones entre Fidel Castro, el Che, Sí, claro. Allende, como que uno va empezando a entender y ellos también a explicar Sí. por qué, porque ellos, la vía armada es una manera de guerra para ellos. Y por eso Chile fue un proceso ¿Cachai? tan interesante. Por eso te digo, entonces, no es que uno diga, no existe eso es terrorismo, no sé qué. Eso es un modo de lucha para algunos, ¿se entiende? Claro, absolutamente. Igual como para los militares fue lo que hicieron, ¿me Sí, entiendes? claro. Sí. A ver, Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el fondo, todos podemos entender con un poco de lectura qué es lo que está en la cabeza del otro. Y de inteligencia, lo que significó para cada uno y por qué llegaron a... Ahora, es cuestionable desde el punto de vista de cualquiera. Claro. Pero problema de cada uno. Pero uno puede reflexionar sobre eso, y claro, uno puede llegar a la convicción de por qué el proceso chileno fue tan inédito. O sea, hasta ahí todos los gobiernos de izquierda socialistas marxistas que habían entrado y han entrado por la fuerza, Fidel Castro, otro. Pero Allende es el primer gobierno de corte marxista que entra al gobierno por votación popular. Entonces eso evidentemente generó también todo un interés en el mundo respecto a este proceso que era inédito. Claro, sí. Y evidentemente eso significó de que la dictadura chilena fuera, aunque, me voy a sonar un poquito cruel con lo que voy a decir, en Chile hubo evidentemente menos muertos que en Argentina, menos muertos que en Perú, pero por alguna razón los ojos están puestos en Chile. ¿Por qué? Porque esa es la interrupción de un proceso que pudiéramos llamarlo así como el sueño socialista marxista. Pero espérame un poco, pero en relación a la cantidad, a la población... No, más.
O sea, de todas maneras menos Chile, digamos. Los 3.000 muertos chilenos sobre una población de 7 millones en relación a la cantidad de muertos en Argentina, al parecer, digamos, proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente andan, digamos, o al menos por ahí, o en los otros países más. Pero, te pregunto porque la sí, no, está bien, y es muy lógica tu pregunta. Pero lo que te quiero decir es que con todo, digamos, y con lo cruel que pudiera sonar el comentario, espero no sonarlo, porque no es la idea. Pero evidentemente la dictadura chilena tuvo muchos más ojos puestos sobre ella, porque el proceso previo, el proceso de Allende fue un proceso mucho más interesante socialmente que los otros procesos de dictaduras de gente con, no sé, con trajes verdes, digamos, y boina. O sea, era un tipo, o sea, es increíble igual. Es una cosa, increíble. Que la democracia cristiana haya aceptado que el socialismo, digamos, asumiera el poder en su momento. Digamos. Son todas y aparte que ahí uno entra también a lo que te decía antes, a estudiar la guerrilla, qué significa, como todo ese tipo de para cosas. Para el otro lado tenemos también gente formada en la escuela Kissinger, digamos, en Estados Unidos. Manuel Contreras no se formó solo. Se formaron en centros en Estados Unidos donde aprendieron, digamos, que efectivamente, digamos, este tema del concepto de la seguridad nacional era una cosa que estaba por sobre cualquier otra cosa. Entonces, cuando ellos cometen violaciones a los derechos humanos, también encuentran respecto a sí mismos una justificación. No, yo estoy sacrificándome, digamos, torturando a esta gente para el bien del país, que es una atrocidad. Pero es tan atroz, o casi tan atroz, como el señor que dice, ok, perfecto, yo para poder conquistar la lucha de clase y para impedir digamos, que el proletariado siga estando subyugado por el pueblo y que el pueblo, digamos, no tenga posibilidad de poder rebelarse frente a los ricos, tengo que tomar las armas y agarrar a balazo a los ricos. O sea, es una sociedad que se desquició, porque vivimos en una época desquiciada. O sea, la Guerra Fría evidentemente nos marcó mucho. Y todo eso nos lleva al final, digamos, a un desenlace bastante cruento. Ayer en Televisión Nacional daban un reportaje respecto a los detenidos desaparecidos, de cómo siempre es bueno mantener y recordar estas cosas, cómo los cuerpos, muertos o no, los tiraban al mar con rieles. Cómo de repente, no sé, en la playa de la Ballena, de repente tiraron montones de personas ahí. Son cosas que no son aceptables y respecto a las cuales sí, yo creo que nadie estará dispuesto, nadie podría a estas alturas de la vida decir no, eso no estamos dispuestos a aceptarlo nunca más en la vida. Es inaceptable. Pero la pregunta es... que me pasa que siento como que es inconcebible, como que uno... Eso no te lo podrías imaginar hoy. No sé. ¿Sabéis que, Carla? Existe. La naturaleza humana... A ver, los seres humanos estamos hechos para cometer los errores nuevamente. De hecho, existe la guerra, las guerras que existen hoy, hay violaciones, hay cosas que nos vayamos, claro, vámonos para Rusia, digamos, y veamos cómo está funcionando. No, y más allá incluso, y Rusia es lo que vemos, ¿cachai? Como lo más obvio, pero hay muchas guerras que se están dando. Vámonos a África, veamos cómo están funcionando las guerrillas, como todavía las violaciones son un mecanismo de subyugación político, bueno, digamos. Y los mercenarios también, y los grupos de distintos... Por eso te digo, yo no... A ver, mi preocupación en esto no tiene que ver tanto con las cuestiones que parecieran ser más o menos obvias, en las que pensábamos, estábamos todos de acuerdo, digamos. Lamentablemente este aniversario de los 50 años no nos ayudó mucho a poder ponernos de acuerdo en esas cosas obvias. Pero lo que te quiero decir, estos 50 años deberían habernos hecho pasar más allá de lo obvio. Porque, mira, estamos más o menos de acuerdo de que nadie debería ser pescado, tomado, digamos, torturado, asesinado y tirado. Eso no debería ocurrir. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos para evitar que en algún minuto la gente se nos desquicie de esa manera? ¿Estamos jugando a tratar de evitar que los chilenos volvamos a mirarnos como enemigos políticos más que como rivales políticos? ¿Cuánto estamos trabajando en la amistad cívica? O sea, que sea natural que un dirigente socialista se pueda tomar un café con un dirigente de Renovación Nacional en la calle, digamos, que la gente le diga, que se verían para pura cámara. Sí, está todo bien, pero los extremos en el fondo, y esto lo hemos conversado muchas veces, y es el tema que al final es lo que hoy día está pasando. ¿Sí? Que son los extremos los que están movilizando las situaciones. Lo de ayer en la Cámara fue una muestra de eso. O sea, lo de la Cámara realmente fue... incluso, digamos, ni siquiera gente de extremos políticos, sino de formas. Un diputado de la UDI... Bueno, que en algún momento eran los extremos. Con la diputada del Partido Comunista en la cabecera, digamos, gritándole, digamos, con el otro, digamos, del PDG. Tiene mucho... No sé, mira, no sé, Carmen Hertz tiene mucho más que decir que el señor de la UDI, ¿me entendió? O sea, como que, a ver, veamos quiénes son. Voy a decir una cosa. Perdón, lo siento, pero es que es lógico. O sea, si yo tengo un familiar, a mi marido, que lo torturaron, lo mataron, etcétera, o sea, es distinto a un gallo de la UDI que no tiene, no sé. Fíjate que Carmen Hertz... No lo estoy minimizando. No, si le encuentro razón, y además hay todo un tema respecto a Carmen Hertz y lo que ella representa, lo cual nos lleva a otra pregunta.
¿Carmen Hertz puede tener patente para decir lo que se le venga en gana porque su marido fue asesinado hace 50 años? No. No estoy diciendo de que no estoy diciendo que no, No, sea porque condenable su ella crimen. trabaja en política. Claro, pues entonces finalmente ella está tan expuesta a la crítica política como cualquier otro. Lo que pasa es que también existe una especie como de manto de, así como de inmunidad. No, es que a Carmen Hertz o a las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos no podemos hacerles críticas políticas. No, pues sí podemos hacerlas. Yo no creo eso, pero lo que sí creo que las desubicaciones de quien vengan y las Ah, faltas de no, respeto claro. son, o sea, es inherente a la persona, ¿cachai? Es la persona. Lo cual nos lleva a otro punto más, dentro de lo mismo. ¿Es una falta de respeto hacer un análisis crítico respecto a lo que pasó en la Unidad Popular? Por ejemplo, Sí. si yo dijera hoy día, la Unidad Popular, así como lo dijo Benavente ayer en un contexto absolutamente distorsionado, porque él lo hizo en un homenaje a Allende, o sea, homenaje a Allende y le dice que prometió el violentismo. Pero si nosotros en este panel comentáramos y conversáramos, oye, ¿es cierto que la Unidad Popular tenía grupos organizados armados? Es cierto. Es cierto que existía el grupo de amigos personales de Allende, en la CAP, que estaban armados y que lo iban a defender como una especie de ejército paralelo si era necesario. También es cierto. ¿Existía la vanguardia organizada del pueblo? Existía. ¿Estaban armados? Sí. ¿Se desarmaron los cordones que tenían ellos presupuestados para defender al gobierno? Sí. ¿Quién tenía más fuerza, un lado o el otro? Obvio que tenían, obvio que los militares, Lejos. pero O sea, por lejos. Entonces como, y ahí es donde toda la justicia y todo se va al Por supuesto, carajo, no hay un porque equilibrio. No tiene ni un, o sea, claro, es Ayer como... varias gente de, probablemente digamos de mayor edad, digamos, me decían, no, pero es que los comunistas se portaron tan mal durante la Unidad Popular y que torturaron a este y que le hicieron esto. Ok, perfecto, pero yo tampoco puedo matar elefantes, no puedo matar hormigas con escopetas para elefantes. La desproporción con la que actuó la dictadura, la crueldad con la que actuaron los agentes de la dictadura es una cosa que no es aceptable. A ver, pero entendiendo eso, entendiendo que todo eso es nefastísimo, y el informe Reddick, insisto, los que quieran leerlo, por favor háganlo, porque de verdad es un material que probablemente nos aclare la cabeza a todos respecto de lo que ocurrió y lo que no debe ocurrir. Pero una cosa es eso y la otra cosa es la beatificación Allende, la otra cosa es considerar de que todo, o sea, de que de ahí para adelante la gente de izquierda tiene una superioridad moral respecto del resto, digamos. Ya, pero Creo que hagamos, ahí, mira, hagamos un punto de quiebre en esto. Ujú. Porque finalmente hoy día Ujú. es 12. Es 12, que es lo mejor que tienen los 11, digamos, que se acaban. Y ya está. Y ya está. Y es real. Sí, claro. Es así de real. Se O acabó. sea, Corte. corte, Claro. vamos a 18 de septiembre. A las fiestas Y ya patrias, estamos en los 18 asados, la acá. carne, Y acá el el asado, claro. el aguinaldo, por favor. Todas estas cosas. Entonces, claro, tú dices, hoy Sí. también nosotros que estamos en una edad que podemos hacer, que Sí. hacemos estos análisis, Sí. pero los más jóvenes que nosotros Ujú. no están ni ahí, pero ni ahí, no les interesa. ¿Y sabes qué? Ujú. De algún modo, Ujú. siendo que yo pienso muy distinto, Sí. yo creo que es bueno. ¿Cachai? Porque de esa manera, Ujú. igual no estar ni ahí con no estar ni ahí que no les... Sino que el foco esté en otra parte, Sí. en lo que realmente es importante hoy. Y eso sí también es verdad. Entonces, De acuerdo. hemos ocupado, los políticos tienen mucha, por no decir, Sí. porque pasa algo y aparece las lluvias. Ujú. Están en un cagazo, aparece terremoto. Aparece el terremoto, Otro claro, 11 de septiembre. Y ahora el 11 de Y ahora septiembre. vamos a, no sé, ahora el socavón. Entonces como que siempre hay algo donde se pierde. Se pierde el eje, digamos. lo importante. Y te cuento que tenemos una constitución que se tendría que aprobar o rechazar en diciembre. ¿Y qué dije yo? ¿Cómo iban a estar los consejeros en esta época? Ahí están, Y agarrándose. tenemos más cosas, tenemos una reforma de pensiones que tenemos que avanzar. Entonces la pregunta es ahora, con este ánimo que generó el gobierno, porque en esto el gobierno sí que es responsable de haber manejado la agenda bien o mal, digamos. Pero con el clima que tenemos hoy día, ¿va a ser posible llegar a acuerdos? No Es que sabrán ya en no qué... hay, es que a los acuerdos que tienen que llegar, yo creo que si sabes qué, escuché, no sé si la escuchaste a la a la Gloria Hood La Gloria Hood de Bópoli. y Bodanovich, se me va La senadora Bodanovich. Sí, ¿ya? la senadora ¿Sí? Bodanovich. Estuvieron el domingo y las escuchabas ellas y ellas hablaban claramente de... De cierta convergencia. Sí, por favor, o sea, ya está, basta, tenemos O sea, que... mientras todos hablábamos del 11 y de las lluvias, en el Consejo Constitucional teníamos unas discusiones en comisiones encarnizadas en las que la gente de izquierda sentía de que la gente de republicanos le pasó la aplanadora por encima. Cosa que era verdad. Que es cierto, digamos. Y se quejaba... ¿Cuándo pensaron algo distinto? En un digo minuto yo? alguien podría pensar... O sea,
No, no hay cómo hacerlo más aún después de la experiencia de la Convención Constitucional ¿Estos anterior, republicanos digamos. nunca se ha comportado de una manera distinta? Ni tendrían, a ver, teniendo la manija del poder es difícil que alguien no se maneje en esos parámetros, salvo que esté pensando con altura de miras. Por eso me gusta tanto el parámetro y la diferencia, perdón, hay que volver al tema, pero la diferencia entre Aylwin el año 90 y Boric el año 2023. A Boric tiene que mencionar a Piñera, hay pifias para Piñera, y en lugar de alguna manera, digamos, destacar el rol de lo difícil que fue destacar la figura de Piñera, él se queda callado. Sí, pues, Entonces, vamos bueno. a tener la conmemoración de los 51 años, vamos a tener la conmemoración de los 52 años, y así, digamos. Sí, lo que pasa es que también, claro, le tocó a este gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno también muy inspirado Sí. en Allende también. Pero- De hecho, Boric, de alguna manera, algunos dicen una mala copia, bueno, da lo mismo, pero él se inspira en eso. Se inspira, A ver, lógico, es su yo, inspiración. desde lo crítico, yo puedo decir que es una inspiración bien frívola, digamos. O sea, tú escuchas a Allende, escuchas el último discurso de Allende, cuando habla del metal de mi voz, digamos. O sea, es otro nivel, de una cosa distinta. Por más que uno esté en desacuerdo o detractor de su idea. Eran otros tiempos también, hombres, digamos, eran claro. otros hombres, Claro, otros seres humanos. no sé, pues Harpa, García Garcena, digamos, teníamos otro tipo de políticos probablemente en cuanto al discurso y a la capacidad. Hoy día hay muchas selfies. Y la política Hoy día hay muchas era un selfies. compromiso de alma. O sea, tú los escuchabas y era de alma. Sí, claro, no. Hoy día tenéis muchas selfies, tenéis mucha, no sé, pues, mucha frivolidad. Pero fíjate que hay una cosa que sí vale la pena destacar de lo que está haciendo este gobierno. Yo creo que el plan de recuperación de víctimas es probablemente lo mejor que va a haber hecho este gobierno en sus 4 años de gobierno. O sea, con todos los problemas que ha tenido, con todas las cosas malas que ha hecho, con todos los errores cometidos, Sí. tengo la sensación de que el plan de recuperación de víctimas es importantísimo. Súper. Porque es fundamental, yo lo hablaba hoy día conmigo, es fundamental Súper. ponerle un punto final alguna vez en la vida, saber dónde esas 1.100 y tantas personas que no saben dónde están sus 1.400. deudos, que fueron 1.400 los desaparecidos, pero han encontrado cerca de 300. Sí. Entonces, de esas 1.100 personas que todavía nos falta por saber dónde están, sepamos dónde están.